Mi familia me obligó a comer sus sobras durante 8 años, así que en la cena de Acción de Gracias les serví comida de la basura. Mi familia tiene un problema con las sobras, no sobras normales que todos comen al día siguiente. Me refiero a que preparaban comida fresca para todos los demás y a mí me daban lo que quedaba de hace 3 días. Empezó cuando tenía 12 años. Mi hermano mayor, que llamaremos Julián, recibía una hamburguesa recién hecha de la parrilla. Mi hermana menor, Ana, también recibía una. A mí me tocaba la fría mitad que Julián no se había terminado ayer. Mi mamá decía: comida es comida, deja de quejarte. Mi papá añadía que yo debería estar agradecida de que no desperdiciáramos nada. ¿Agradecida? Por comer las sobras escogidas por mi hermano mientras lo veía darle una mordida a una hamburguesa nueva. Esto siguió por años. Cada comida. En el desayuno, hacían panqués frescos para todos. A mí me tocaban los panqués aguados del martes que habían estado en el refri. En la cena, pedían pizza. 3 cajas recién hechas. Yo me llevaba las rebanadas sobrantes del fin de semana pasado que se habían puesto duras. El asado del domingo significaba que todos recibían carne fresca recién cortada, excepto yo. A mí me daban los extremos grasosos del domingo anterior mezclados con las verduras que se habían ablandado. Lo intenté todo. Me ofrecí a cocinar. Dijeron que no, que la cocina era el dominio de mi mamá. Intenté comprar mi propia comida. La tiraban diciendo: en esta casa no desperdiciamos dinero en comestibles duplicados. Conseguí un mini refrigerador para mi cuarto. Mi papá lo quitó diciendo que estaba siendo egoísta y dividiendo a la familia. Lo peor eran los cumpleaños. En el cumpleaños de Julián, un pastel de chocolate fresco de 3 capas. En el de Ana, un cheesecake de fresa fresco. En mi cumpleaños, pedazos sobrantes de sus 2 cumpleaños, congelados y descongelados, con velas clavadas, como si eso lo hiciera especial. Mi mamá decía: al menos tienes 2 tipos de pastel. Cuando cumplí 18 y conseguí trabajo, pensé que las cosas cambiarían. No. Llegaba a casa después de turnos de 8 horas y encontraba que todos habían comido pollo asado fresco, mientras me esperaba un plato de espagueti de 4 días. El espagueti del que Julián ya había sacado todas las albóndigas. El espagueti que tenía ese sabor raro a refrigerador. Pero tienes que comer con la familia, decía mi mamá. Las comidas familiares son importantes. ¿Qué comida familiar? Todos los demás comieron hace 2 horas. Yo estaba comiendo sola en la mesa con su comida vieja. Me fui de casa a los 20. Actuaron sorprendidos. ¿Cómo podía abandonar a la familia? ¿Por qué estaba siendo tan dramática? ¿Por la comida? No se trataba de comida. Se trataba de ser tratada como el bote de basura familiar durante 8 años. Pero seguí volviendo para las fiestas porque me hacían sentir culpable. ¿Y adivinen qué cambió? Nada. Acción de Gracias, Navidad, Pascua. Todos recibían todo fresco, mientras mi plato era, literalmente, sus sobras del almuerzo arregladas para que parecieran cena. El último día de Acción de Gracias fue mi límite. Vi a mi mamá servirle a todos pavo fresco, relleno fresco, todo fresco. Luego fue al refri y sacó un tupper. Ten, mi vida, te guardé esto de nuestra cena de práctica del martes. ¿Cena de práctica? Tuvieron toda una cena de práctica sin mí. Y me guardaron los restos. Fue entonces cuando empecé a planear el día de Acción de Gracias de este año. Me ofrecí a ayudar a cocinar. Mi mamá estaba sospechando, pero aceptó. Llegué temprano el jueves por la mañana con bolsas de comestibles. Empecé a cocinar junto a ella. Todo se veía perfecto. El pavo dorado. Las guarniciones hermosas. Toda la familia llegó. Julián con su esposa. Ana con su novio. Mis tías y tíos. Todos comentando lo bien que olía todo. Pusimos la mesa. Todos se sentaron. Hora de servir. Fui a la cocina y volví con una bolsa de basura. La bolsa de basura real de su bote de la cocina. La había sacado antes y la había apartado. Empecé a servirles de ahí. Pavo viejo de hace 2 días cubierto con restos de café. Relleno mezclado con cáscaras de huevo. Puré de papa con ceniza de cigarro del cenicero de mi tío. Puse el primer plato enfrente de Julián. ¿Qué demonios es esto? Sobras. De la basura. ¿No es eso lo que le servimos a algunos miembros de la familia? Mi mamá se puso pálida. Eso no es gracioso. Quita eso. Oh, pero creí que comida es comida. ¿No es lo que siempre me decías? Puse un plato enfrente de Ana. Trozos de ensalada vieja cubiertos con servilletas de papel mojadas. Ella hizo una arcada. Esto es asqueroso. Tienes razón, es asqueroso. Comer basura mientras todos los demás reciben comida fresca. Pero oye, al menos estás comiendo con la familia, ¿verdad? Mi papá se levantó. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Comí sus sobras literales durante 8 años. Ni siquiera buenas sobras. Lo que ustedes escogían y no querían. Mientras ustedes comían comida fresca enfrente de mí. Cada comida. Cada día. Pero esto es basura, dijo la esposa de Julián, sin entender aún. También lo era obligar a una niña de 12 años a comer tu hamburguesa fría a medio comer mientras tú te comías una fresca. También lo era servirme pastel de cumpleaños congelado de hace 2 meses. También lo era tener una cena de práctica de Acción de Gracias sin mí y guardarme los restos. Mi mamá trató de defenderse. Estábamos enseñándote a no desperdiciar comida. Todos los demás desperdiciaban comida constantemente. Ustedes simplemente la tiraban después de escoger lo que querían. La única diferencia fue que a mí me obligaron a comerla en lugar de tirarla.
Mis tías y tíos se quedaron en silencio. Habían comido aquí docenas de veces. Lo habían visto. No dijeron nada. Volví a la cocina y lo que saqué los sorprendió. La cena de acción de gracias real que pasé 4 horas haciendo esta mañana estaba sobre la encimera en perfectas condiciones. Saqué el pavo primero. Piel dorada brillando bajo las luces del comedor. Todavía salía vapor de donde lo había mantenido caliente. Lo puse justo en el centro de la mesa, entre los platos de basura. Volví por el relleno. El relleno de verdad, con arándanos y hierbas. No la versión con cáscaras de huevo de sus platos. Luego el puré de papa. Cremoso y suave. Cacerola de ejotes. Pastel de camote. Rolls caseros. Todo lo que me vieron cocinar junto a mi mamá. Todo lo que olía tan bien cuando llegaron. Lo acomodé todo en la mesa mientras ellos se quedaban congelados, mirando el contraste entre lo que les había servido y lo que realmente había preparado. La basura en sus platos se veía aún peor al lado de la comida de verdad. La silla de mi mamá se tambaleó hacia atrás mientras se ponía de pie de golpe. Su cara pasó de blanca a rojo brillante en segundos. Empezó a gritar que yo estaba siendo cruel, que estaba manipulando a todos, que había planeado todo esto para humillarlos. Papá también se levantó. Su voz se hizo más fuerte mientras decía que había arruinado el Día de Acción de Gracias, que los había avergonzado frente a toda la familia, que esto era imperdonable. Me quedé ahí viéndolos gritar, notando cómo ninguno de ellos realmente defendía lo que habían hecho. Estaban enojados por haber sido expuestos, no arrepentidos por los 8 años de alimentarme con basura. La esposa de Julián se inclinó hacia él y preguntó qué estaba pasando. Su voz era tranquila, pero pude escuchar la confusión. Él tuvo que explicárselo a ella. Tuvo que decirle a su esposa que sí, que sus padres realmente me daban sobras viejas mientras el resto de la familia comía comida fresca. Tuvo que admitir que él recibía hamburguesas frescas mientras yo comía sus sobras frías. Tuvo que decir en voz alta que esto duró años. Ella lo miró con una mezcla de horror y asco extendiéndose por su rostro. Lo vi encogerse bajo su mirada. Sus hombros se curvaron, sus ojos cayeron a su plato de basura. Se estaba dando cuenta de cómo sonaba cuando alguien fuera de la familia lo escuchaba. De que no había forma de hacerlo sonar bien o normal. El novio de Ana empujó su silla lejos de la mesa. Las patas rasparon fuerte contra el suelo. Dijo que de repente había perdido el apetito. Su voz era plana y fría. Ana rompió a llorar de inmediato, agarrando su brazo, rogándole que se quedara. Seguía diciendo que no sabía que era tan malo, que no entendía, que lo sentía. Le recordé que me vio comer su pizza sobrante mientras ella recibía rebanadas frescas cientos de veces. Me vio comer panqués aguados mientras ella comía panqués frescos. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Simplemente no le importaba porque no le estaba pasando a ella. Su novio se quitó el brazo y se dirigió a la puerta. Mi tía Vicky, Victoria, se aclaró la garganta y todos se quedaron callados. Dijo que necesitaba decir algo que debió haber dicho hace años. Su voz era firme, pero pude escuchar la emoción. Le dijo a mis padres que los había visto tratarme así desde que tenía 12 años. Se había sentado en esa mesa docenas de veces y los había visto servirme basura mientras todos los demás comían comida fresca. Dijo que estaba avergonzada de nunca haberles llamado la atención, que era más fácil pretender que no estaba pasando que causar un drama familiar. La culpa en su voz era obvia y sentí que algo se movía en mi pecho, dándome cuenta de que otras personas también lo habían visto. Mi tía Aurora, Audrey, habló después, diciendo que ella y Vicky habían hablado de eso muchas veces a lo largo de los años. Se habían preguntado si debían intervenir, si debían decir algo, si debían llamar a alguien. Pero se habían convencido de que no era su lugar interferir en cómo mis padres criaban a sus hijos. Me lo dijo directamente, disculpándose por elegir el silencio cuando debió haber elegido protegerme. Me di cuenta entonces de que mi aislamiento había sido incluso más completo de lo que pensaba. La gente vio lo que estaba pasando y eligió no hacer nada. Mi tío Javier, Jasper, se removió en su asiento y admitió que pensó que todo el asunto de las obras era raro, pero supuso que debía haber alguna explicación que no entendía. Alguna razón que tenía sentido para mis padres que él simplemente no estaba viendo. Su justificación flotó en el aire, débil y patética. Lo miré directamente y le pregunté qué posible razón podría justificar alimentar a una niña con basura mientras sus hermanos comían comida fresca. No tuvo respuesta. Mamá intentó cambiar de táctica. Su voz temblaba mientras insistía en que me estaban enseñando importantes lecciones de vida sobre gratitud y no desperdiciar comida. Dijo que estaban tratando de inculcar valores, de hacerme apreciar lo que tenía, de entender que la comida es preciosa. Señalé a Julián y Ana y pregunté por qué ellos no necesitaban aprender esas mismas lecciones. ¿Por qué solo yo tenía que comer sobras escogidas para entender el valor de la comida? ¿Por qué solo yo tenía que estar agradecida por la basura mientras ellos desperdiciaban comida fresca constantemente? Abrió la boca pero no salió nada. Papá intervino diciendo que yo siempre me quejaba de todo, que era exigente y desagradecida, y que estaban tratando de enseñarme a ser menos difícil. Dijo que estaban tratando de hacerme más apreciativa de lo que tenía. Saqué mi celular y empecé a revisar mis fotos. Había guardado fotos a lo largo de los años, documentación de lo que me daban de comer. Pan mohoso, pizza dura como roca con el queso grisáceo, carne que se había puesto viscosa. Sostuve el teléfono y se los empecé a mostrar alrededor de la mesa. Le pedí a papá que explicara cómo comer comida echada a perder enseña a apreciar.
Le pedí que les dijera a todos cómo alimentar a una niña con comida que literalmente se estaba pudriendo, se supone que construye el carácter. Él no podía mirar las fotos. Julián intentó defenderse, diciendo que no sabía que me molestaba tanto. La risa que salió de mí fue amarga y aguda. Le recordé la vez que yo tenía 14 años y le pregunté directamente por qué él recibía comida fresca y yo no. Me había mirado como si estuviera siendo ridícula y me dijo que dejara de ser dramática y simplemente comiera lo que me daban. Él sabía exactamente lo que estaba pasando y me dijo que me callara y lo aceptara. Ana empezó a llorar entonces. Sus hombros temblaban mientras se cubría la cara con las manos. Dijo entre sollozos que ella era solo una niña en ese entonces, que no entendía lo mal que estaba todo. La vi llorar por unos segundos antes de responder. Ahora tienes 24 años. Has sido adulta por 6 años. Me viste comer pan mohoso mientras tú comías tostadas frescas todas las mañanas durante años después de que cumpliste 18. Nunca lo cuestionaste. Nunca preguntaste por qué yo era diferente. Nunca me defendiste. Tuviste años para reconocer el problema, pero te quedaste callada porque el sistema funcionaba a tu favor. ¿Por qué ibas a mover el barco si estabas obteniendo todo lo que querías? Su novio le puso el brazo alrededor de los hombros, pero ella se lo quitó, aún llorando. No sentí nada al verla derrumbarse, ni satisfacción, ni culpa, solo un vacío donde algo debería haber estado. Arturo, Nathan, se movió de donde había estado parado en el umbral. Entró al comedor y todos voltearon a verlo. Habló en voz baja, pero su voz se escuchó. Les dijo a mis padres que lo que hicieron tiene un nombre en psicología: chivo expiatorio. Sistemáticamente señalaron a un hijo para darle un trato diferente, un trato peor, y ese tipo de maltrato dirigido causa un daño psicológico duradero. Lo explicó con calma, como si estuviera dando una clase, pero pude escuchar el enojo. Dijo que me eligieron como el chivo expiatorio de la familia y entrenaron a todos los demás para que lo vieran como normal. La habitación se quedó en silencio, excepto por el llanto de Ana. La cara de mamá se puso roja y se volteó hacia Arturo rápidamente. Le dijo que él no entendía a nuestra familia, que necesitaba mantenerse fuera de los asuntos familiares. Su voz se volvió chillona. Dijo que él no tenía derecho a entrar a su casa y hacer acusaciones sobre cómo crió a sus hijos. Arturo no se inmutó. Respondió con calma que él entiende el abuso cuando lo ve. Dijo que ver a alguien que ama describir 8 años de ser tratada como menos que humana por su propia familia le hace entender mucho. Dijo que el hecho de que todavía no puedan asumir una responsabilidad real prueba que no han cambiado en absoluto. Mamá abrió la boca para responder, pero no salió nada. Papá se levantó como si fuera a hacer algo, pero Arturo simplemente lo miró fijamente hasta que papá se volvió a sentar. La habitación explotó entonces. Todos empezaron a hablar a la vez. Las voces se superponían y subían de tono. Javier se volteó hacia papá y le preguntó por qué nunca dijo nada sobre el silencio de la familia extendida. Papá respondió que no era su lugar interferir. Javier dijo que ver a un niño ser maltratado y no hacer nada te hace parte del problema. Vicky intervino diciendo que ya se había disculpado por su silencio. Julián y Ana empezaron a discutir a través de la mesa. Julián dijo que Ana era más joven, así que tenía menos responsabilidad. Ana gritó que él era mayor y debió haberme protegido. Sus voces se hicieron cada vez más fuertes. La esposa de Julián trató de calmarlo, pero él se apartó de ella. El novio de Ana miró alrededor de la mesa como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Los tíos empezaron a defenderse entre ellos. Alguien tiró un vaso de agua y se rompió en el suelo, pero nadie se movió a limpiarlo. Me puse de pie. Mi silla raspó fuerte contra el suelo. No grité, pero mi voz cortó todo el ruido. Todos dejaron de hablar y me miraron. Les dije que pararan. Dije que no hice esto para verlos pelear entre ellos. No hice esto por una especie de satisfacción de venganza. Hice esto porque necesitaba que finalmente vieran lo que me hicieron. Necesitaba que dejaran de pretender que era normal o aceptable. Necesitaba que dejaran de poner excusas. Miré alrededor de la mesa a todos ellos. Mis padres, mis hermanos, mis tías y tíos, cada persona que participó en mi maltrato o lo vio suceder. Les dije que pasé 8 años siendo tratada como basura, y todos actuaron como si eso estuviera bien. El silencio después de que hablé se sintió pesado. Vicky habló entonces. Me preguntó qué quería de ellos ahora. ¿Qué lo arreglaría? Su voz era suave, pero pude escuchar la pregunta genuina. Ella realmente quería saber. La miré por un largo momento antes de responder. Le dije honestamente que no sabía si algo podría arreglarlo. 8 años de maltrato sistemático no desaparecen solo porque la gente finalmente admita que estuvo mal. Pero sabía que pretender que nunca sucedió ya no era una opción. Aceptar sus excusas ya no era una opción. Dije que necesitaba que reconocieran la realidad de lo que hicieron sin justificación ni desviación. Vicky asintió lentamente. No intentó argumentar ni defender a nadie. Mamá empezó a llorar de nuevo. Lágrimas de verdad esta vez. No de enojo. Dijo entre lágrimas que nunca quiso lastimarme. Pensó que me estaba enseñando valores importantes sobre no desperdiciar comida y ser agradecida. Su voz se quebró en la última palabra. La miré llorar y sentí ese mismo vacío. Le pregunté por qué enseñarme valores requería darme comida echada a perder mientras mis hermanos comían comidas frescas. ¿Por qué Julián y Ana podían desperdiciar comida constantemente mientras yo tenía que comer basura? ¿Por qué yo era la única que necesitaba aprender gratitud?
No tuvo respuesta, solo más lágrimas. Seguía llorando y negando con la cabeza como si eso pudiera hacer que esto desapareciera. Papá se aclaró la garganta. Dijo que cometieron errores, pero hicieron su mejor esfuerzo como padres. Esa frase me enojó más que cualquier otra cosa que había dicho todo el día. Sentí calor subir a mi pecho. Le dije que alimentar a un hijo con basura mientras los otros comen comida fresca no es un error. Los errores son accidentes. Los errores son cosas de una sola vez. Lo que hicieron fue una elección que tomaron todos los días durante 8 años. Eligieron hacer panqués frescos para Julián y Ana. Eligieron darme los aguados de hace 3 días. Eligieron pedir pizza fresca para todos los demás. Eligieron darme las sobras duras. Cada comida. Cada día. Por 8 años. Esas fueron elecciones, no errores. La cara de papá se puso pálida. Miró hacia abajo a su plato. La esposa de Julián se levantó de repente. Le dijo a Julián que necesitaba irse y preguntó si él iba con ella. Su voz era tensa y controlada, pero pude escuchar el asco. Julián la miró, luego a nuestros padres, luego de vuelta a ella. Lo vi luchar con la elección. Su rostro mostraba todo lo que estaba pensando. Quedarse y apoyar a sus padres o irse con su esposa. Proteger el sistema familiar o reconocer lo mal que estaba. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Se puso de pie y murmuró una disculpa a nadie en particular. No me miró. Él y su esposa agarraron sus abrigos del perchero junto a la puerta. Ella salió primero y él la siguió sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. El novio de Ana también se levantó. Dijo que esto era demasiado complicado para él procesarlo ahora mismo. Ana le agarró el brazo y le rogó que se quedara. Su voz se puso aguda y desesperada. Dijo que podían hablar de esto después, que no necesitaba irse. Él se quitó el brazo suavemente y dijo que necesitaba espacio para pensar en qué tipo de familia se estaba metiendo. Ana empezó a llorar más fuerte y preguntó qué significaba eso. Él no respondió, simplemente caminó hacia la puerta y se fue. Ana se desplomó de nuevo en su silla, sollozando. Todo su cuerpo temblaba. Mamá intentó ir hacia ella, pero Ana la empujó. El comedor se sintió más pequeño de repente con menos gente en él. El hermoso pavo y las guarniciones que había cocinado se quedaron intactos sobre la mesa junto a los platos de basura. Nadie había comido nada. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Todos miraban sus platos o la mesa o a cualquier lado menos a los demás. El tío Javier se aclaró la garganta y dijo que tal vez todos deberían irse a casa y dejar que las cosas se calmaran. La tía Aurora se apuntó a esa idea de inmediato. Dijo que acababa de recordar que tenía algo que hacer temprano mañana. Mi otro tío dijo que tenía un largo viaje por delante. Mi tía dijo que de repente se sentía mal. En 5 minutos todos estaban agarrando sus abrigos del perchero junto a la puerta. Murmuraron despedidas incómodas y se apresuraron a sus autos. Los vi irse por la ventana. Sus luces de freno desaparecieron por la calle una por una. Entonces solo quedamos yo y mis padres sentados en la mesa. Los platos de basura todavía estaban enfrente de donde habían estado Julián y Ana. El hermoso pavo y las guarniciones que pasé horas haciendo se quedaron intactos en el medio. La salsa de arándanos brillaba en su tazón. El relleno se veía perfecto. El puré de papa todavía humeaba ligeramente. Mamá rompió el silencio primero. Su voz salió suave y temblorosa. Preguntó qué quería hacer con toda esa comida. La miré por un largo momento. Luego le dije que me la llevaba porque realmente me esforcé en cocinarla. Me levanté y caminé hacia la cocina. Encontré los recipientes de plástico debajo del fregadero donde mamá siempre los guardaba. Empecé a sacar los grandes, los de guardar sobras. La ironía no se me escapó. Los llevé de vuelta al comedor y empecé a empacar el pavo. Corté pedazos y los puse en capas con cuidado en el recipiente. Mamá y papá simplemente se quedaron sentados mirándome. Empaqué el relleno después. Luego el puré de papa, la cacerola de ejotes, los rolls, la salsa de arándanos. Cada cosa que había hecho. Papá finalmente habló. Preguntó si alguna vez volvería. Si esta era la última vez que los vería. No dejé de empacar. Le dije que honestamente aún no lo sabía. Mis manos seguían moviéndose, cerrando recipientes, apilándolos. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero no levanté la vista. Mamá extendió la mano como si quisiera tocar mi brazo. Vi su mano acercándose por el rabillo del ojo. La retiró antes de hacer contacto. Su voz era gruesa cuando habló. Dijo que lamentaba que me sintiera herida por sus elecciones. Esa frase me hizo detener lo que estaba haciendo. De hecho, me reí. Salió áspera y amarga. La miré directamente. Le dije que yo no me sentía herida. Yo fui herida. Tiempo pasado. Voz activa. Ellos me hirieron. Su incapacidad para asumir una responsabilidad real era exactamente la razón por la que no sabía si podía tener una relación con ellos. Empezó a llorar de nuevo. Volví a empacar. Llevé la primera carga de recipientes a mi auto. Arturo estaba esperando junto a su auto estacionado en la calle. Me vio venir con los brazos llenos y trotó hacia mí. Me quitó la mitad de los recipientes. Los cargamos en mi cajuela sin hablar. Caminamos de vuelta a la casa juntos. Mis padres se habían movido al umbral. Estaban parados ahí mirándonos. Los brazos de mamá estaban cruzados. Las manos de papá estaban en sus bolsillos. Hicimos 3 viajes más. Cada vez que pasábamos junto a ellos en el umbral, cada vez nadie decía nada. En el último viaje agarré mi bolso y mi abrigo.
Miré la casa una vez más. El papel tapiz del pasillo que había estado allí desde que era niña. Las fotos familiares en la pared en las que apenas salía yo. La mesa de la cocina donde había comido tantas comidas terribles sola. Me di cuenta de que esta podría ser la última vez que viera este lugar. El pensamiento no dolió tanto como esperaba. Esta casa nunca se sintió realmente como un hogar de todos modos. Arturo y yo subimos a nuestros autos. Él me siguió de vuelta a nuestro apartamento al otro lado de la ciudad. El viaje duró 20 minutos. Preguntó cómo me sentía una vez que estábamos en la autopista. Le dije que me sentía más ligera de alguna manera, como si finalmente hubiera dicho todo lo que había estado guardando durante años. Pero también triste, porque creo que acabo de perder a mi familia, aunque ellos me perdieron a mí hace mucho tiempo. Estiró la mano y me apretó la mía. Me dijo que lo entendía. Llegamos a nuestro apartamento y subimos toda la comida. Nuestra cocina era pequeña, pero nos las arreglamos. Calentamos porciones de todo en el microondas. Pusimos la mesa con nuestros platos y cubiertos dispares. Nos sentamos frente a frente. La comida sabía increíble, mejor que cualquier comida festiva que hubiera tenido, porque la había hecho para mí, para alguien que realmente se preocupaba por mí. Arturo me dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme, aunque fue doloroso, aunque me costó mi familia. Comimos hasta que estuvimos llenos. Pusimos las sobras en el refri. Estas sobras eran mías. Nadie las había escogido primero. Nadie las había guardado para mí como algo secundario. Me fui a la cama sintiéndome exhausta, pero de alguna manera en paz. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Me desperté a la mañana siguiente con mi celular vibrando como loco en la mesita de noche. 17 llamadas perdidas. Docenas de mensajes de texto. Los revisé con mi café. La mayoría eran de Ana. Me rogaba que le devolviera la llamada. Decía que necesitaba hablar conmigo. Necesitaba explicar cosas. Sus mensajes se volvieron más desesperados a medida que pasaban, diciendo por favor una y otra vez. Los borré sin responder. Julián también había enviado un mensaje. Su mensaje era diferente. Dijo que su esposa estaba realmente molesta. Estaba cuestionando su relación debido a lo que se enteró sobre nuestra familia. Preguntó si yo estaba feliz ahora que había arruinado su matrimonio. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que esto se trataba de que yo quería venganza, no de que ellos finalmente enfrentaran lo que habían hecho. También borré sus mensajes. Luego abrí mi correo. Mamá había enviado un mensaje largo en algún momento alrededor de las 3 de la mañana. El asunto decía: necesitamos hablar. Empecé a leer. Estaba lleno de explicaciones y justificaciones. Sobre enseñarme carácter. Prepararme para un mundo difícil. Construir resiliencia. Las mismas excusas que había escuchado toda mi vida, simplemente escritas en párrafos en lugar de habladas. Llegué a la mitad y pulsé eliminar. Ya había escuchado todo esto antes. Nada había cambiado, excepto que ahora estaba por escrito. Mi teléfono sonó mientras miraba el correo borrado. El nombre de Vicky apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero algo me hizo tomarlo. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir hola. Me dijo que necesitaba decir algo que debió haber dicho hace años. Su voz sonaba temblorosa. Dijo que me había fallado como tía. Vio a mis padres tratarme de esa manera desde que tenía 12 años y nunca me protegió. Dijo que entendía si no quería una relación con ella, pero quería que supiera que ahora reconocía su parte en ello. La complicidad. Esa palabra se sintió diferente viniendo de ella. Me senté en el sofá. Le dije que apreciaba su llamada. Preguntó si podíamos hablar en algún momento cuando estuviera lista. Dije que tal vez. Ella no insistió, solo dijo que estaría allí cuando la necesitara y colgó. Arturo me trajo más café. Preguntó si estaba bien. Asentí y revisé los mensajes de Ana de nuevo. Sí sonaban diferentes a los de Julián, menos a la defensiva, más asustados. Decidí devolverle la llamada. Contestó al primer tono. Su voz era gruesa por el llanto. Dijo que su novio había terminado con ella. Le dijo que no podía estar con alguien de una familia que trataría a un niño de esa manera. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Me rogó que lo llamara, que le dijera que ella era diferente, que no era como nuestros padres. Tomé aire. Le dije suavemente que ella participó en mi maltrato durante años. Nunca cuestionó por qué yo recibía comida diferente. Nunca me defendió. Ni una sola vez. Necesitaba entender por qué él estaba preocupado en lugar de esperar que yo arreglara esto por ella. La línea se quedó en silencio por un segundo. Luego su voz cambió. Se volvió aguda. Dijo que yo destruía la familia. Destruí las relaciones de todos solo para dejar clara una cosa. Le recordé que yo no destruí nada. Solo les mostré a todos lo que ya estaba roto. El hecho de que estuviera enojada conmigo en lugar de con nuestros padres probaba que todavía no entendía. Me colgó. Dejé mi teléfono y me froté la cara. Arturo se sentó a mi lado. Puso su mano en mi hombro. Dijo que tal vez debería hablar con alguien profesional sobre todo esto. Alguien que pudiera ayudarme a procesar todo lo que pasó. Lo miré. Sacó su laptop y empezó a buscar. Encontró a una terapeuta llamada licenciada Laura Gómez que trabajaba con trauma familiar. Su oficina estaba al otro lado de la ciudad. Arturo me ayudó a escribir un correo solicitando una cita.
Ella respondió en menos de una hora. Tenía un hueco la semana siguiente. Lo reservé. Los siguientes días fueron tranquilos. Ignoré más mensajes de mis padres. Bloqueé el número de Ana después de que envió 40 mensajes de texto en una noche. Fui a trabajar. Volví a casa. Intenté sentirme normal. 3 días después de Acción de Gracias, alguien llamó a la puerta de mi apartamento alrededor de las 8 de la noche. Miré por la mirilla. Julián estaba ahí. Se veía agotado. Su cabello estaba despeinado. Sus ojos tenían ojeras. Abrí la puerta. Dijo que su esposa se mudó a casa de sus padres. No hablaría con él hasta que lidiara con sus problemas familiares. Dijo que necesitaba entender lo que pasó. Necesitaba entender por qué todos estaban tan molestos. Casi cierro la puerta. Pero algo en lo cansado que se veía me hizo hacerme a un lado. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Hablamos durante 2 horas. Admitió que nunca pensó en por qué yo recibía comida diferente. Simplemente lo aceptó como normal porque así eran las cosas siempre en nuestra casa. Dijo que ver la cara de su esposa en Acción de Gracias lo hizo darse cuenta de lo mal que estaba. Lo hizo verlo a través de los ojos de otra persona por primera vez. Le pregunté sobre cosas específicas. Los pasteles de cumpleaños, la cena de práctica de Acción de Gracias, el mini refri que papá quitó, lo recordaba todo. Simplemente nunca lo conectó con nada malo. Se disculpó. Realmente se disculpó. No el tipo falso donde alguien dice, lamento que te sintieras así. Una disculpa real. Dijo que no podía deshacer el pasado, pero que quería mejorar en el futuro. Luego me dijo que él mismo empezó a ir a terapia, para trabajar su privilegio, su complicidad. Esas fueron sus palabras. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba tiempo antes de que pudiéramos tener una relación real. Asintió. Dijo que entendía. Luego preguntó si estaría dispuesta a hablar con su esposa en algún momento, para ayudarla a entender que hablaba en serio sobre cambiar. Dije que tal vez eventualmente. Me dio las gracias y se fue. Cerré la puerta tras él y me recosté contra ella. Arturo preguntó si estaba bien. Dije que aún no lo sabía. La semana siguiente conduje hasta la oficina de la licenciada Laura para mi primera sesión de terapia. La sala de espera tenía sillas cómodas y plantas. Laura salió a buscarme. Era más joven de lo que esperaba. Tal vez 40. Tenía ojos amables. Entramos a su consultorio y nos sentamos. Me pidió que le contara por qué estaba allí. Empecé con Acción de Gracias. Luego volví al principio. Los 8 años de sobras. Los pasteles de cumpleaños, el mini refri, todo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un minuto. Luego dijo que lo que mis padres hicieron no fue solo sobre comida. Fue una devaluación sistemática. Me enseñaron con sus acciones todos los días que yo valía menos que mis hermanos, que merecía menos, que mis necesidades no importaban. Escucharlo etiquetado tan claramente hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Me hizo entender por qué dolía tanto. ¿Por qué no podía simplemente superarlo como ellos querían? Dijo que teníamos mucho trabajo por hacer juntas. Preguntó si estaba lista para procesar este trauma correctamente. Dije que sí. Por primera vez en días sentí que tal vez podría sanar de esto. No olvidarlo. No pretender que no pasó, sino realmente superarlo y salir bien del otro lado. Laura se inclinó en su silla y me preguntó cómo quería que fuera mi vida en el futuro. No lo que quería de mi familia. No cómo quería que ellos cambiaran. ¿Qué quería para mí? Me quedé sentada en silencio por un minuto porque me di cuenta de que no tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo enojada y herida que nunca pensé en cómo se veía realmente la sanación. Nunca imaginé cómo se sentiría ser feliz. Me dio tarea. Escribir 3 cosas que quería en mi vida que no tuvieran nada que ver con mi familia. 3 cosas solo para mí. Durante las siguientes semanas empecé a bloquear los mensajes de mi familia. Mi celular vibraba constantemente con mensajes de mamá, Ana, incluso Julián. Se acumulaban mensajes de voz. Me sentía culpable cada vez que veía las notificaciones. Laura me ayudó a entender que no les debía perdón inmediato solo porque eran familia. Establecer límites no era cruel, era saludable, era necesario. Arturo me enseñó a configurar filtros para que sus mensajes fueran a una carpeta separada. Podría revisarla cuando me sintiera lista, no cuando ellos exigieran mi atención. Estaba en el trabajo 3 semanas después de Acción de Gracias cuando Ana apareció en el vestíbulo. Escuché el alboroto antes de verla. Estaba gritando mi nombre, exigiendo que la recepcionista me llamara. Seguridad ya se estaba acercando a ella. Salí del ascensor y la vi con la cara roja y llorando. Me vio y corrió hacia mí. Necesitas hablar conmigo ahora mismo. Necesitas arreglar lo que rompiste. Arreglar nuestra familia. Seguridad la agarró de los brazos suavemente pero con firmeza. Señorita, tiene que irse. Ella luchó contra ellos, todavía gritándome. Esto es tu culpa. Todo se está desmoronando por tu culpa. La llevaron hacia la puerta mientras ella se giraba para seguir gritando. Mis compañeros de trabajo miraban. Mi jefe salió de su oficina con aire de preocupación. Me quedé temblando mientras la sacaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ana en realidad no estaba arrepentida. Solo estaba enojada por las consecuencias. Esa noche me senté en mi computadora y escribí un correo a toda mi familia. Asunto. Límites. Lo mantuve simple. Nada de visitas sin avisar a mi casa o lugar de trabajo.
Nada de aparecer sin permiso. Nada de enviar mensajes a través de Arturo o su familia. Nada de contacto de terceros a través de amigos o familiares extendidos. Yo me pondría en contacto cuando y si estaba lista para hablar. Necesitaban respetar mi tiempo, no el suyo. Pulsé enviar antes de poder dudar. Mamá respondió en menos de 5 minutos. Un correo largo sobre cómo yo estaba siendo irrazonable. Cómo las familias resuelven los problemas juntas. Cómo estaba destrozando a todos al negarme a comunicar. Cómo ella me había educado mejor que esto. Lo leí una vez y sentí que mi pecho se apretaba. Arturo me encontró mirando la pantalla. Leyó por encima de mi hombro y luego cerró suavemente la laptop. Me enseñó a configurar filtros para que los correos de mamá fueran directamente a una carpeta que podía revisar más tarde, cuando estuviera emocionalmente lista, no cuando ella decidiera bombardearme. Vicky fue la única que respetó mis límites por completo. Envió un mensaje de texto. Estoy aquí cuando estés lista, sin presión, sin culpa, sin exigencias. Luego silencio. Nada por días. Nada por semanas. El silencio de ella me hizo más dispuesta a hablar con ella eventualmente que todos los gritos de Ana o los chantajes de mamá. Me estaba mostrando cómo se veía realmente el respeto. Mi siguiente sesión de terapia con Laura se centró en el duelo. Me ayudó a ver que estaba de luto por la pérdida de mi familia. Pero no la familia que realmente tuve. La familia que deseaba haber tenido. Los padres que me habrían dado comida fresca y me habrían tratado igual que a mis hermanos. El hermano y la hermana que me habrían defendido. No estaba perdiendo algo bueno. Estaba liberando algo que me había estado lastimando durante años. El duelo era real, pero era complicado. Llorar por personas que todavía estaban vivas, pero que nunca estuvieron realmente ahí para mí de todos modos. Arturo llegó a casa del trabajo una noche a principios de diciembre con una idea. Preguntó si quería organizar nuestra propia cena festiva. Sus padres, su hermana, tal vez algunos amigos cercanos, personas que realmente se preocupaban por mí, personas que me trataban como si importara. Podríamos hacer nuevas tradiciones, mejores tradiciones. La idea hizo que algo cálido se extendiera por mi pecho, crear algo positivo en lugar de solo huir de algo negativo. Dije que sí antes de que terminara de explicar su plan. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Julián unos días después. ¿Podemos vernos para tomar un café? Prometo respetar cualquier límite que establezcas. Solo quiero hablar si estás dispuesta. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo. Se lo mostré a Laura en mi siguiente sesión. Ella preguntó qué quería hacer. No lo que debía hacer, lo que realmente quería. Decidí que lo vería. Lugar público. Podía llevar a Arturo si quería. Podía irme en cualquier momento. Le respondí y lo programamos para el sábado por la mañana. La cafetería estaba ocupada cuando llegué. Julián ya estaba sentado en una mesa de la esquina. Se veía diferente, cansado. Su cabello estaba más despeinado de lo habitual. Se levantó cuando me vio, pero no intentó abrazarme ni acercarse demasiado. Me senté frente a él. Pedimos bebidas. Los primeros minutos fueron incómodos. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Luego me dijo que había estado yendo a terapia durante un mes, trabajando su privilegio, su complicidad. Esas fueron sus palabras. Habló de desempacar como nunca cuestionó por qué yo recibía un trato diferente, cómo simplemente lo aceptó como normal porque le beneficiaba. Su esposa estaba dispuesta a intentar terapia de pareja con él. Dijo que no merecía esa oportunidad, pero estaba agradecido por ella. Me miró a los ojos y dijo que lo sentía. No lamento que te sintieras herida. Lo sentía por lo que hizo, por lo que no hizo. Por 8 años de verme sufrir y no hacer nada. Me quedé sentada sosteniendo mi café y observándolo, tratando de averiguar si esto era real o si solo estaba diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Pero algo en lo incómodo que se veía, en cómo no intentó poner excusas o apresurarme a perdonarlo. Se sintió diferente a antes. Se sintió como si tal vez realmente estuviera empezando a entender. Le dije a Julián que apreciaba que estuviera trabajando en sí mismo, pero que no estaba lista para tenerlo en mi vida regularmente todavía. Asintió y dijo que entendía, sin argumentos ni chantajes sobre cómo debía darle otra oportunidad. Esa simple aceptación se sintió como más respeto del que me había mostrado en toda nuestra infancia. Terminamos nuestro café y me acompañó hasta mi auto sin intentar abrazarme ni hacer promesas sobre el futuro. Una semana después Vicky llamó para decir que Ana me había enviado una carta y preguntó si podía dejármela. Dije que sí, aunque sabía que probablemente era manipulador usar a Vicky como mensajera. La carta llegó al día siguiente y me senté en la mesa de mi cocina mirándola fijamente durante 10 minutos antes de abrirla. La letra de Ana cubría 3 páginas por delante y por detrás. Escribió sobre cómo yo estaba destrozando a la familia y haciendo que todo girara en torno a mí cuando otras personas también estaban sufriendo. Dijo que su novio la dejó por lo que hice en Acción de Gracias y que ahora estaba sola porque yo necesitaba dejar clara alguna gran cosa dramática. Todo el escrito me culpaba por exponer el problema en lugar de culpar a nuestros padres por crearlo. Llevé la carta a mi siguiente sesión con Laura y ella me ayudó a ver que Ana todavía estaba centrada en su propio dolor en lugar de asumir alguna responsabilidad real. Ana quería que yo arreglara las cosas y que todos volvieran a estar cómodos sin que nadie cambiara realmente.
Decidí no responder porque cualquier cosa que dijera solo le daría más munición para pintarse como la víctima. 2 días después de la carta de Ana, mis padres enviaron su propio mensaje por correo postal. El sobre tenía los nombres de ambos escritos con la letra cuidadosa de mi mamá, pero la carta de adentro parecía escrita por otra persona. Cada oración acertaba en asumir la responsabilidad y reconocer el daño. Usaron palabras como rendición de cuentas, impacto y trauma generacional. Se sentía ensayado, como si un terapeuta o consejero les hubiera dicho exactamente qué escribir. Agradecí el esfuerzo porque al menos estaban intentándolo, pero no se sintió personal o genuino. Las palabras eran correctas, pero se sentían vacías, como leer un guión en lugar de escuchar remordimiento real. Puse la carta en un cajón y no respondí porque no estaba lista para interactuar con disculpas actuadas. Arturo llegó a casa esa noche y me encontró cocinando la cena con más energía de la que había tenido en semanas. Preguntó qué había cambiado y le dije que quería organizar nuestra propia cena festiva en diciembre. Podríamos invitar a sus padres y a su hermana, a Vicky y a un par de mis amigos cercanos. Tal vez a Julián y su esposa si querían venir. Haríamos nuevas tradiciones con personas que realmente se preocupaban por mí en lugar de personas que me trataban como basura. Arturo me abrazó y dijo que sonaba perfecto y que me ayudaría con lo que necesitara. Pasamos las siguientes 3 semanas planeando el menú, decorando nuestro apartamento y enviando invitaciones. Vicky dijo que sí de inmediato y se ofreció a traer su famoso pay de manzana. Julián envió un mensaje preguntando si la invitación era real y le dije que sí, pero que necesitaba respetar que este era mi espacio con mis reglas. Aceptó sin dudar. La familia de Arturo respondió en horas diciendo que no se lo perderían. Mis 2 amigas más cercanas del trabajo despejaron sus horarios. La mañana de nuestra cena de diciembre me desperté emocionada en lugar de ansiosa. Arturo y yo pasamos horas en la cocina cocinando juntos y riendo sobre cosas sin importancia. Sus padres llegaron primero con vino, flores y abrazos que se sintieron genuinos. Su hermana trajo rolls caseros que olían increíble. Vicky apareció con su pay y una bolsa de regalo llena de café elegante que sabía que me encantaba. Mis amigas vinieron juntas trayendo una tabla de quesos que habían armado. Julián y su esposa llegaron al último, nerviosos pero agradecidos de ser incluidos. Todos nos reunimos alrededor de nuestra pequeña mesa de comedor que habíamos extendido con una mesa plegable para que cupieran todos. La comida cubría cada superficie y todo estaba fresco y hecho con cuidado. Miré a estas personas que eligieron estar aquí porque querían apoyarme y sentí que algo cálido y sólido se asentaba en mi pecho. Esto era lo que se suponía que debía sentirse la familia. Personas que aparecían porque les importaba, no porque estaban obligadas. Personas que me trataban como si importara. Comimos, hablamos y reímos durante horas. La esposa de Julián me apartó mientras recogíamos los platos y me agradeció en voz baja por darle a Julián la oportunidad de demostrar que estaba cambiando. Dijo que podía ver el trabajo que estaba haciendo en terapia y le dio esperanza para su matrimonio. Se disculpó por lo que pasé al crecer y dijo que deseaba haberlo sabido antes para haber podido decir algo. Sus palabras se sintieron sinceras y le dije que apreciaba que fuera honesta con Julián sobre lo serio que era esto. Más tarde Vicky me encontró en la cocina lavando platos y me dijo que necesitaba decirme algo. Había cortado el contacto con mis padres hasta que hicieran un trabajo real en sí mismos. Dijo que ver mi coraje y confrontarlos la hizo darse cuenta de que había permitido su comportamiento durante demasiado tiempo al quedarse callada. Estaba harta de ser cómplice en su trato hacia mí. La abracé fuerte y me sentí agradecida de tener al menos una persona de mi familia original que entendía. Después de que todos se fueron, Arturo y yo nos desplomamos en el sofá rodeados de sobras y platos sucios que estábamos demasiado cansados para terminar de limpiar. Me dijo que nunca me había visto tan relajada y alegre. Me di cuenta de que había estado cargando el peso de la disfunción de mi familia durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía la ligereza. Esta cena con personas que realmente me amaban se sintió como respirar aire limpio después de años de asfixiarme con humo. Las fiestas pasaron y enero llegó frío y gris. Me senté en el consultorio de Laura y le dije que creía que estaba lista para tener una conversación con mis padres. Ella me ayudó a prepararme practicando lo que quería decir y qué límites necesitaba establecer. Decidí invitarlos a una sesión de terapia familiar con un consejero neutral. De esa manera, habría alguien profesional para señalar sus justificaciones y evitar que las cosas volvieran a caer en los mismos viejos patrones. Les envié un correo dejándoles claro que esta era la única forma en que estaba dispuesta a interactuar en este momento. Respondieron en menos de 1 hora diciendo que harían lo que yo necesitara. Programamos la sesión para febrero con una terapeuta familiar que Laura recomendó. Llegó el día y conduje hasta el consultorio con el estómago revuelto. Mis padres ya estaban en la sala de espera cuando llegué. Mamá parecía haber estado llorando. Papá se sentó rígido e incómodo en su silla. La terapeuta nos llamó y nos acomodamos en su oficina con su iluminación suave y sillas cómodas que probablemente se suponía que harían las conversaciones difíciles más fáciles. Mamá lloró durante la mayor parte de la sesión. Papá se mantuvo a la defensiva incluso cuando la terapeuta desafió suavemente sus explicaciones. Pero ambos escucharon de un profesional que lo que hicieron fue abusivo y causó un daño real. La terapeuta usó palabras como devaluación sistemática, chivo expiatorio y parentificación. Les ayudó a comprender por qué sus justificaciones sobre enseñarme lecciones no excusaban sus elecciones de tratarme diferente a mis hermanos.
Señaló que si las lecciones eran tan importantes, todos deberían haberlas aprendido de la misma manera. Después de una hora, la terapeuta preguntó a mis padres qué querían de este proceso. Ambos se voltearon hacia mí y preguntaron qué necesitaban hacer para tener una relación conmigo. Tomé aire y les dije honestamente que no sabía si eso era posible. Si lo era, requeriría años de comportamiento cambiado constante y respeto por mis límites, no solo disculpas. Y significaba aceptar que tal vez nunca confiaría en ellos como lo hice antes de que pasaran 8 años enseñándome que valía menos que mis hermanos. Significaba entender que algunos daños no se arreglan con unas pocas sesiones de terapia y una carta. Se quedaron sentados con esa información, luciendo más pequeños de lo que nunca los había visto, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Fuera del consultorio de la terapeuta, me senté en mi auto durante 10 minutos, solo respirando. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi pecho se sentía más ligero de lo que había estado en meses. Había dicho todo lo que necesitaba decirles a mis padres en esa sesión y no había llorado, gritado ni perdido el control. Laura me había ayudado a preparar exactamente qué límites necesitaba establecer y lo había hecho. Conduje a casa y Arturo estaba esperando con la cena ya hecha. Preguntó cómo me había ido y le dije que sentí que finalmente había dejado de esperar que de repente se convirtieran en personas diferentes. Una semana después, Julián envió un mensaje preguntando si Ana podía hablar conmigo. Quería unirse a una sesión de terapia si yo estaba dispuesta. Lo pensé durante 2 días antes de aceptar una reunión con Laura presente. Ana apareció luciendo asustada y pequeña de una manera que nunca la había visto. La sesión comenzó con Laura preguntándole a Ana qué quería de esta conversación. Ana rompió a llorar a los 5 minutos. Dijo que le había aterrorizado convertirse en el objetivo si me defendía. Admitió que vio lo que estaba pasando y eligió quedarse callada porque era más fácil dejar que yo recibiera el abuso que arriesgarse a ser tratada de la misma manera. Fue lo primero honesto que me dijo sobre nuestra infancia. Laura le preguntó qué quería ahora y Ana dijo que no sabía si yo podría perdonarla, pero que necesitaba que supiera que estaba asustada y que lo sentía. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que el perdón tomaría tiempo si es que llegaba a suceder. Asintió y dijo que entendía. No nos abrazamos ni hicimos promesas. Pero algo se sintió diferente cuando se fue. Para marzo había construido rutinas que se sentían genuinamente mías. Arturo y yo teníamos noches de películas los viernes donde cocinábamos juntos. La tía Vicky venía a desayunar los domingos cada 2 semanas. Julián enviaba mensajes ocasionalmente, y yo respondía cuando me sentía lista. Mis padres enviaban correos cada pocas semanas respetando los límites que había establecido, y yo respondía a algunos de ellos. No era reconciliación, pero era progreso. Tenía amigos del trabajo que conocían toda mi historia y aún así querían pasar tiempo conmigo. Tenía personas que me trataban como si importara sin hacerme ganar el respeto básico. Llegó el fin de semana de Pascua y Arturo sugirió que nos saltáramos el drama familiar y fuéramos a la playa. Condujimos 3 horas hasta la costa y pasamos el día caminando sobre la arena. El sol estaba cálido en mi cara y el océano se extendía infinitamente frente a nosotros. Arturo me tomó de la mano y me dijo que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Me di cuenta, parada allí, de que había recuperado algo que mis padres intentaron quitarme durante 8 años. Ahora sabía mi valor. Sabía que merecía ser tratada con dignidad básica y amor. La familia que me crió quizás nunca entienda completamente lo que me hicieron, pero había encontrado personas que me veían como valiosa solo por existir. Había construido una vida donde no tenía que ganarme mi lugar en la mesa o aceptar sobras mientras todos los demás recibían comida fresca. Miré a Arturo y sonreí, y por primera vez en mi vida sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar.